porque vamos a comenzar Sí. a hablar también de política, ¿no es cierto, Agustina? Así Son es. varios Vamos temas. a preguntarle también por esto, porque Sí, lo claro. veíamos recién reaccionando al video de Cristina Fernández de Totalmente. Kirchner, a este regalo. Pero Ahora permitime, cuando ¿no? se siente se lo vamos a preguntar. Ayer, Cristina Fernández hablaba de Máximo y hablaba de ella cuando ocurrió el episodio del 2 de abril, de la guerra, 40 años. Delante de los veteranos, de los héroes de guerra, ella hablaba de sí mismo. Esper, ¿no es un poquito inquietante esa mirada tan autorreferencial? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas Gracias noches a por venir. los y a los televidentes. Sí, claro. Bueno, pero la megalomanía de Cristina ya la conocemos, ¿no? Pero sí ha sido una cosa de muy mal gusto, que en un día en el cual había que rendirle honor a los que lucharon y cayeron en las Malvinas, ella hablara de sí misma. Pero bueno, es el mal gusto de siempre de ella. No nos va a mí no me sorprende ya una persona que para mí no está en sus cabales, ¿no? Y la ¿Qué interna. lectura haces de estos dos actos por separado? ¿Reflejan la interna que hay? Sí, claro, sí, es un frente que está quebrado, sí. Sí, totalmente quebrado. De hecho, hay mucha preocupación alrededor del presidente y la vice de esta ruptura que es muy expuesta, te diría, o les diría, ¿no? El mensaje, cuando ella le manda el libro y dice que... No, realmente, a mí lo que me impresiona es, cuidado, en Juntos también hay problemas serios, o sea, no es que ahí está todo bien. Acá el mensaje que me preocupa mucho que le estamos dando, me incluyo, a la clase, a la ciudadanía desde la política es, estamos hablando en la cubierta del Titanic. Acá hay una sociedad que vos ves las encuestas que hay, y más allá de la encuesta, recorriendo y tomando contacto con la gente de laburo, los chicos, los jóvenes, los grandes, los no tan grandes, hay un nivel de bronca con lo que está pasando en el país, el desentendimiento de la política, de los problemas que tiene la gente, del sindicalismo, lo mal que ve a la gente a la justicia. Es muy grave lo que está pasando. Ni siquiera ve bien a la fuerza de seguridad a la gente, lo cual es grave también, ¿no? Porque al mismo tiempo el policía, pobre, es una persona que va a entregar la vida en cualquier momento para defender a los ciudadanos que no le tienen demasiada confianza. Y esto tiene que ver mucho con lo que está pasando en la sociedad. Y yo desde la política te digo, a mí me avergüenza lo que pasa, la verdad. Recién decías algo muy elocuente, dijiste Cristina no está en sus cabales. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? No, bueno, es una apreciación personal, no soy psicólogo ni médico, pero la verdad, la cosa que dice esta mujer, solamente una persona está fuera de la realidad, o sea que no está en sus cabales, puede decirla. Claro. Son demasiadas cosas que dice, fuera de lugar. Claro. Demasiadas. Vos decís, es perversa, pero que es consciente lo que hace, y no sé, pero la verdad que lo que dice es una cosa que vos decís, ¿de dónde saca esta mujer estas cosas? ¿No? Hablando de cabales, de racionalismo y de mística, escuchamos a Feletti y que no hace milagros, el secretario de Comercio, y lo conversamos, a ver. Mi lugar de la Secretaría y lo que corresponde en misiones y funciones es, hay dos tipos de inflación microeconómica. La inflación monopólica, que para eso intervenimos en las góndolas, con las canastas, y la inflación internacional, que es el famoso desacople que se materializa a través de las retenciones, aunque pueda haber otros instrumentos. Y en ese marco discutimos. Ahora, milagros uno no hace. Parecen no ponerse de acuerdo, ¿no? Porque Alberto Fernández habla de una guerra contra la inflación, Feletti le responde no hago milagros, en el medio, otra vez la interna y la gente, ¿no? Que está sufriendo con el bolsillo. Sí, en primer lugar, debo explicitar mi absoluto rechazo de esa risa final del señor Feletti. Sí, claro. Cuando por culpa de su ignorancia, que es una ignorancia supina, que deviene del ser holgazán a la hora de informarse y de estudiar, se ríe de la gente que no llega a fin de mes por culpa de la desastrosa política comercial que le está desarrollando. A ver, acá no estamos frente a una suba del precio de los alimentos, nada más. Acá está subiendo todo el índice de precio, todos los minicomponentes y rubros grandes del índice de precio. O sea, estamos con un problema de inflación. Está todo subiendo, sube todo. De hecho, los alimentos no es lo que más ha subido desde que asumió el presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019. Lo que más ha subido es la indumentaria. Luego han subido hoteles, restaurantes, esparcimiento. Últimamente está subiendo muy fuerte todo lo que tiene que ver con útiles escolares. O sea, no estamos frente a la suba de precios de alimentos como para ir a combatirla en la góndola, como dice el ignorante de Feletti, o con las retenciones por la suba de precios internacionales del trigo, Me de quedé la soja, con el etcétera. dato de holgazán, ¿no? Porque usted dice que es ignorante y holgazán. ¿Por qué es holgazán, Feletti? No, porque podría, a esta altura de la Suárez, dada su edad y dado el puesto que ocupa, informarse
Por ejemplo, que hay un premio Nobel desde el año 76, hace casi medio siglo ya, otorgado a una persona que trabajó mucho la teoría monetarista de la inflación. Y esto no es ideología, es premio Nobel, señor Feletti, Nobel, ciencia dura casi. Y por si fuera poco esa teoría, luego fue probada en infinidad de países y a lo largo de muchísimos periodos de tiempo. Por lo tanto, no saber que la inflación, que es el problema que tiene Argentina hoy, es un problema monetario, de oferta de dinero y de demanda de dinero, como cuando sobran papas, hay mucha más oferta que demanda de papa, cae el precio de la papa, el poder comprar la papa, es la verdad que es de ignorante supino, porque repito, hace medio siglo que se le otorgó un Nobel a la teoría monetarista de la inflación. Sin embargo, el presidente le echa la culpa a la guerra, mirá. Lo que debemos entender es que estamos viviendo un momento excepcional en el que todos debemos colaborar, porque el problema de los precios de los alimentos es un problema mundial, que no lo podemos resolver solos. No es un problema de Argentina. En Argentina se ha potenciado. Si la Argentina tiene 50 puntos de inflación, debe haber 10 o 12 puntos que se han incrementado por el problema de la guerra. Los 10 o 12, perdón la risa, causa. No me puedo reír porque si lo critico a Feletti no me puedo reír de pero lo los 10 o disparate que 12 es el puntos, como usted es economista, o vos sos economista. Sí, dale, tú dígame nomás. No, me pregunto si es un análisis en base a qué dato, cuál es la fuente, Claro, los 10 o 12 ¿de dónde puntos sale? por la guerra. Pero espera, la inflación anual viene al 50% de piso. Entonces, suponete que de los 50 puntos, 10 puntos, el 20%, porque 10 puntos sobre 50, 10 sobre 50 es el 20%, ¿no? Correcto. Entonces, suponete que del 100% de esa inflación de 50 puntos, el 20 viene por los precios internacionales, quiere decir que el 80 viene por las cuestiones internas. Claro. O sea, el grueso de la inflación, el presidente no lo dice porque es otro gran ignorante, el presidente de la Nación, es como consecuencia de lo que pasa acá. Y lo que pasa acá, repito, es un problema que te está subiendo todo está subiendo. Y eso es un problema de inflación generalizada, de inflación. ¿Por Como qué consecuencia, ignorante? si sube todo, este es un problema monetario. De nuevo, no está subiendo solamente los alimentos, sube todo. Y si sube todo, es inflación, no es sube de precio de un producto o de un componente. El presidente es un ignorante, decías, ¿por qué Sí. tiene que ver con esto? Sí, tiene que ver con esto. ¿Cómo un presidente no va a saber que la inflación es un problema monetario? No va a saber que hace casi medio siglo que hay un Nobel otorgado a la teoría monetarista de la inflación, que encima fue probada en todo el mundo y que además, repito, porque, a ver, las propuestas que nosotros hacemos de Avanza a la Libertad con Carolina Píparo son propuestas que tienen que ver con lo que pasa en el mundo que prospera, no en el mundo que fracasa. Y ni siquiera lo de teoría que no existe, sino que se aplica en el mundo. En el mundo, los países que han derrotado a la inflación han hecho un buen diagnóstico de dónde está el problema monetario que tienen. Entonces, nosotros nunca vamos a derrotar a la inflación mientras ignorantes como Feletti o con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, piensen que la inflación es un problema de la góndola, Claro. o del problema de la guerra, Claro. o el problema del sube del precio del trigo. No. En este escenario, además de la inflación y de la pobreza, ¿va a faltar gas? ¿Está faltando gasoil? ¿Qué pasa con la energía? Bueno, a ver, gasoil y gas, ¿no? Hablemos de los dos temas por Sí. separado. ¿Puede faltar gas? Sí, puede faltar gas. De hecho, el gobierno está rajuñando las piedras para que no falte gas, importando gas a precios extravagantes, cuando Argentina sí fuera razonable en lo que hace, que no es lo que hace, respetando un esquema de precios y de regulaciones razonables, podría estar explotando al palo la producción de gas en Argentina en lugar de importar gas a precios carísimos, haciendo un agujero fenomenal a las divisas que tiene la Argentina. Con respecto al gasoil, mira, lo que pasa con el gasoil es lo que pasa con cualquier mercado donde controlas precios. Ajá. ¿Qué pasa cuando controlas precios o pones un precio máximo como que el que está sugerido en materia de gasoil? A ver, para que tengamos una idea, el gasoil en Argentina cuesta $1.30. Sí. En Estados Unidos cuesta un poco más de $2, en Europa $3. ¿Qué pasa con en Argentina el precio del gasoil es más barato de lo que pasa en el mundo? Pasan dos cosas con un producto que se comercializa en el Claro. mundo. Hay desaliento a la producción doméstica y hay aliento a la importación de gasoil. Claro. Ahora, el gobierno está poniendo
un cap, un techo a la importación de gasoil. Entonces vos tenés desaliento a la producción interna de gasoil por esta suerte de precio máximo y te ponen un tope a la importación, te impiden importar libremente. Entonces vos tenés escasez de gasoil. Además, cuando el productor agropecuario ve que el gobierno pone un límite a la importación, ve que los precios internacionales siguen subiendo, el productor se apura a comprar gasoil. Entonces, por todos lados, por la oferta de gasoil y la demanda de gasoil, te escasea el gasoil y por lo tanto estamos frente al problema que tenemos. Aprovecho que mencionás justamente el tema de las retenciones porque has tenido de hecho un encuentro con la mesa de enlace. Digo, Sí. ¿por qué siempre contra el campo? Bueno, acá hay culpas concurrentes, te voy a decir, ¿eh? Ajá. Acá la culpa es de una clase dirigente que lucra con ver al campo fundido, esto es muy importante saberlo, hay una clase dirigente, y en esa clase dirigente no está solamente la política, están también los empresarios prebendarios que mueven la aguja del poder económico en Argentina. No estoy hablando ni de pymes, ni de autónomos, ni de monotributistas, hablo de peces gordos. Y hablo también de un sindicalismo bruto que cree que poniéndole límite al precio de los alimentos vas a lograr abaratar algún día la mesa de los argentinos. Entonces, la retención. Y después hay una sociedad también que cree que el campo es un conjunto de gordos que se la pasan fumando habano y no laburando, que creen que vive de rentas. Cuando yo los invito a ir al campo, yo les aseguro que un productor de leche se levanta en pleno invierno con las manos duras del frío a ordeñar la vaquita, ¿eh? Y los que siembran soja y cosechan soja hacen lo mismo. Y los que producen vacas también hacen lo mismo. Los que producen chanchos hacen lo mismo. Yo le invito a todos estos garcas que tratan de oligarcas al campo, que vayan un día a ensuciarse de bosta y de cagada de gallina al campo, van a ver que no es lo que ellos dicen desde sus lindos escritorios. Bueno, interesante. La charla con Esper, lo sumamos a Luis Majul. Está con nosotros y tiene ganas de hacer preguntas también. Esper está picante hoy, Luis. Buenas tardes, ¿cómo Buenas va? noches, Luis. Buenas tardes, ya noches. Hugo, buenas tardes, Agustina, gracias por sumarme. Buenas tardes, noches, José Luis. Hola, hola. ¿Qué Tengo tal, una Luis? pregunta para hacerle porque yo tengo la impresión de que en el gobierno no todos son conscientes de la profunda crisis económica y política que hay y de la aceleración de ambas crisis. ¿Usted cree lo mismo? Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, lo dije al principio, lo ratifico ahora por tu pregunta. Acá los políticos, los empresarios, grandes estoy hablando, los que mueven la aguja del poder económico, el sindicalismo, estamos bailando adentro del Titanic y sobre la cubierta ya, en materia política, en materia social y en materia económica. Acá hay que ponerse las pilas, de poner algo de coherencia a esto que está pasando, particularmente. A ver, no puede ser que el Congreso no funcione. Hay de todo para trabajar en el Congreso. Ahora, tengo que decirle a los que nos están viendo, y a ustedes también, que el Congreso hay un número mágico en diputados, por ejemplo. Puede estar en Senado lo mismo, pero en diputados hay un número mágico, que es el quórum. Si no sentás 129 colitas, 129 diputados en la Cámara, no funciona. Y eso depende de los dos grandes frentes mayoritarios, de los grandes frentes, el oficialismo y Juntos por el Cambio. Así que ahí, si no quieren ponerse a trabajar, si no se ponen de acuerdo, es imposible que bloques como nosotros, que somos dos en nuestro caso, sumándolo a López Murphy, al bloque de Milei, 5, que el Congreso pueda funcionar, pero acá la responsabilidad de que el Congreso funcione es del oficialismo y de la principal oposición. Ahora, Alberto se va quedando solo porque las señales indican que el kirchnerismo lo ha abandonado. ¿Y tiene el sostén incluso de la oposición y ustedes mismos para continuar como presidente? A ver, uno como responsable importante de la estabilidad institucional de Argentina, obviamente tiene que hacer todo lo que esté a su alcance. De hecho, nosotros lo estamos haciendo desde Avanza Libertad para que el presidente, obviamente, esté firme en su lugar y se respete su mandato hasta el día que lo fija la Constitución, por supuesto que sí. Ahora, yo creo que acá la gran responsabilidad está del lado del Frente de Todos en este sentido particularmente, porque si desde el propio gobierno se lo petardea como se lo petardea al propio presidente, y la verdad que el ejemplo que bajan es muy, muy malo. Claro. Por ejemplo, en el caso de la ley del Fondo Monetario, la ley del Fondo Monetario fue aprobada en el Congreso a pesar del Frente de Todos. Se lo aprobó Juntos por el Cambio, juntos.
O sea, si no hubiera sido por la oposición más grande, el proyecto de ley del fondo no salía. O sea, les quiero decir, un proyecto del Ejecutivo que lo aprueba la oposición. O sea, fíjense lo que es el partido oficial acá, ¿no? Ahora, en este sentido, retomando también la pregunta de Hugo, digo, más allá de que evidentemente hay una crisis, ¿no? Hay una interna, ¿le soltaron la mano a Alberto Fernández ya? No, no sé, eso la verdad que habría que frotar la lámpara, no lo sé. Me parece, o sea, quisiera creer que no es así, porque si no estaríamos frente no solo a una gravedad institucional como la que ya asistimos, sino a una irresponsabilidad y locura manifiesta directamente. Porque, a ver, yo le pregunto, a los ignorantes cuadrados como una baldosa de los kirchneristas duros, entre los cuales está la vicepresidenta, otra gran ignorante. Digo, ¿qué van a hacer algo mejor que Alberto Fernández? Perdón, ¿le dijo ignorante a la vicepresidenta? Sí, Cristina Kirchner, usted es una ignorante, señora, ¿sí? Pues si usted cree que piensa mejor que el presidente, usted cree en Papá Noel no existe. Usted piensa peor que el presidente todavía. El presidente ya es mala, usted es peor todavía, ¿sí? Así que si Cristina Kirchner y los que la siguen creen que sin Alberto Fernández es mejor que con Alberto Fernández, está muy equivocado. Pues yo diría, Cristina lo que tenía en mente era defaultear la deuda con el fondo. Eso es 10 veces peor que un muy mal acuerdo como el que envió Alberto Fernández al Congreso y que equivocadamente la oposición sancionó como ley. Yo creo que lo ideal hubiera sido seguir negociando, pagar con reservas que el Banco Central las tenía y lograr un buen acuerdo para la gente. Ahora, Cristina cree que es bárbaro defaultear al fondo, que es cool. José Luis, la última por mi parte, a menos que surja de su respuesta otro interrogante. Hay quienes creen que que así se puede llegar hasta que venga el otro gobierno. Y hay quienes creen que, sobre todo desde el punto de vista económico, puede haber una aceleración que lleve la inflación primero a 3 dígitos y luego una hiper. Bueno, a ver, para poner un poco en contexto la respuesta, ¿no?, a tu pregunta. Argentina está hoy, ponele, yendo a 5 o 6% de inflación mensual. Sí. Que anualizada, o sea, si vos suponés que está 12 meses la inflación en 5 o 6%, o 6%, mejor dicho, terminás con 100% de inflación. O sea, 12 meses al 6% mensual es 100% anual. Claro. Pero estamos hablando de 6% mensual. Para tener dimensión, una hiperinflación como la que Argentina tuvo 89-90, era 4% de inflación por día. Claro. O sea, para pasar de 6% mensual, que es horrible, un horror, un espanto, a 4% por día, tenés que tener una descomposición por completo del sistema político argentino. A mí no me da la cabeza para proyectarlo. Claro. No digo que no vaya a pasar, pero digo, es tanto lo que tiene que ocurrir para pasar de 6% mensual o 5% a 4 diario, que a mí no me entra en la cabeza todavía. Lo que yo creo que para llegar al 10 de diciembre de 2023, no del todo maltrecho o no hecho pelota, para ponerlo en criollo, y tenemos que lograr algún acuerdo mínimo de convivencia, arrancando por el frente de todos. Acá los principales responsables de lo que está ocurriendo en materia institucional, social, política, económica, es el frente de todo. No nos equivoquemos, ¿no? Ahí está la principal responsabilidad. Y la principal responsable de esto es Cristina Kirchner, claramente. Ella es la principal responsable. La última, nos quedó pendiente el tema de la dolarización, ¿no? Exacto, iba a ser justo la última pregunta. Se estuvo hablando mucho de dolarización estos días. ¿Es posible, en qué derivaría a nivel económico una dolarización en la Argentina? A ver, ¿me dan un poquito de tiempo para explicarlo esto? Claro que sí. Claro. Voy a pedirles paciencia, porque esto es importante para mí hacerlo despacio, para que se entienda. A ver, Argentina ya hizo intentos de dolarizar hace 25 años, un cuarto de siglo, cuando gobernaba Menem en el año 99. Y el ministro de Economía era Roque Fernández de la Universidad de Chicago, Carlos Rodríguez había sido su viceministro también, un brillante profesor de la Universidad de Chicago también. Había una muy buena relación con la Reserva Federal de Estados Unidos en ese momento para dolarizar la economía, no se llegó a poder dolarizar. O sea, quiero decirte que esto ya se intentó y no es fácil dolarizar. Pero, segundo tema que quiero plantearte. A ver, cada vez que se piensa en eliminar la moneda argentina, el peso, viene como consecuencia de que el peso nadie lo quiere. El peso, a fines de los 90, nadie lo quería. El peso hoy tampoco nadie lo quiere.
El peso a fines de los 90, cuando nadie lo quería, como tenías un régimen monetario muy duro, como era la convertibilidad, que la gente no quisiera el peso, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan ustedes del 98, 99? Una gran deflación. Claro, en fin. Se derrumbaba la actividad y caían los precios. Argentina tuvo caída de precios cuando estaba cayendo la demanda de peso, cuando nadie quería el peso a fines de los 90. Ahora, con un régimen monetario algo más flexible, con un agujero fiscal enorme también, que nadie quiere el peso está provocando inflación. O sea, quiero decirte que cada vez que nadie quiere el peso, mucha gente piensa en dolarizar la economía. O sea, lo que no siempre puede ser la solución correcta. Claro, pero te quiero decir que en algún lugar es comprensible que cuando nadie quiere el peso, surja la idea, bueno, matemos el perro para que se acabe la rabia. Y tienen una cuota de razón. Ahora, ¿por qué? Porque decir, bueno, si cuando nadie quiere el peso, la economía se derrumba, hay deflación, desempleo, como a fines de los 90, y ahora que nadie quiere el peso, tenés el otro problema, inflación. Bueno, evidentemente el problema es el peso. Nadie quiere el peso, matemos el peso. O sea, estos se concentran en la demanda, nadie quiere el peso. Ahora, frente a eso, yo digo, cuidado, que a vos hoy nadie quiere el peso porque el peso no vale nada. Y el peso no vale nada porque tenés inflación. Ahora, ¿por qué tenés inflación? Y ahí yo tengo mi punto en contra de dolarizar hoy. Que vos tenés inflación porque hay un sistema que te lleva a un déficit fiscal crónico, a emitir como pavo y a provocar inflación. Entonces yo lo que digo es, solucionemos el problema que tenemos, matemos el perro para que se acabe la rabia de la gran oferta de pesos que generás, para que eso evite inflación y evita que después nadie quiera demandar pesos. Entiendo. Yo creo que hay que centrarse en un sistema que es una economía muy cerrada al comercio, que facilita alegremente la sube de precio validada después por la emisión monetaria, un fisco con un agujero fiscal fenomenal, producto de un gasto público que nadie quiere pagar, y un sindicalismo irresponsable que pide aumento de salario sin ton ni son, que después sabe que va a ser validado por la emisión y que genera inflación. Entonces vos tenés un sistema para matar primero antes de matar al peso. Y luego, por si fuera poco, perdón, termino con esto, tenés otro problema. Este es un problema, el primer problema que detallé se le llama de flujos. Vos tenés flujo de que nadie quiere peso y que se emiten muchos pesos. Ahora después tenés un problema de stock que se llama en economía, que es que vos tenés 150.000 millones de dólares dando vuelta en pesos, entre deuda pública en pesos, deuda del Banco Central en pesos, que si pensás en dolarizar, tenés que tener algunos dólares en el Banco Central para ponerle el pecho por si alguien quiere volverse y decir, che, ¿vos dolarizaste? Dame los dólares. Y no los tenés a los dólares esos. Ahora Entonces sí creo que requiere de un poco más de cabeza fría para esto. José Luis Espert, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, muchachos.